Señor, tú nos das más armas, Señor, nos capacitas, nos limpias, nos lavas, Padre, con tu preciosa y poderosa palabra, Señor. Hoy ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Queremos escucharte hablar, Padre. Queremos que nos des dirección, consejo, Padre, que sigas hablando a nuestro corazón, Señor, y nos muestres, Padre, en qué cosas estamos errando, Señor, para arrepentirnos, Padre, y volvernos al camino correcto, Señor, Padre, porque tu palabra es esa lámpara, Señor, que ilumina nuestro caminar, Señor. Te bendecimos, Padre Celestial, te damos la honra y la gloria, Señor, y te doy gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que han venido, Señor. Gracias, Padre, porque se han despojado, Señor, de su comodidad, o se han despojado de su cansancio, Señor, y han acudido a tu llamado, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias por lo que tú vas a hacer a través de cada uno de ellos, Señor. Padre bendito Dios, bendecimos a los que vienen en camino, Señor, que se añadirán con nosotros, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos, Padre, para que tú sigas restaurando nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Te bendecimos y te damos la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, si gustan acompañarme, por favor, ahí en Lucas 5, 27 al 32. Ahí nos habla del llamado de Leví. En este evangelio mencionan Leví, pero se refiere también a Mateo, a uno de los discípulos de Jesús, ¿sí? Mateo, el recaudador de impuestos. Bueno, este tema más que nada es enfocado a la idolatría, ¿sí? Porque a veces decimos, bueno, a lo mejor ese tema ya lo vimos como que varias veces. Y de hecho sí lo vimos hace como 3 meses por ahí, que el pastor lo mencionó en estas enseñanzas que nos ha venido hablando de la fe. Nos ha mencionado la idolatría, y en otras ocasiones a lo largo de que tiene la iglesia se ha mencionado la idolatría. Y sabe, mi hermano, esto es muy bueno. ¿Sabe por qué? Porque en cada una de esas enseñanzas Dios nos está dando la oportunidad de que podamos ver un ídolo que hay en nosotros, ¿sí? Y a lo mejor en aquella ocasión Dios nos mostró un ídolo, y si fuimos atentos a su palabra y obedientes, lo entregamos. Pero hay muchos, mis hermanos, muchos ídolos aún en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque la naturaleza del ser humano se inclina a la idolatría. Es algo que se le da, sí, está ahí. No es que como que queramos hacerlo como que a la brava o así. Es algo que está ahí, sí, en esa naturaleza caída. ¿Y todo por qué? Porque eso se torció, mis hermanos, desde que Adán y Eva pecaron, ¿sí? Dios nos creó para la alabanza de su gloria, nos creó para que nosotros le alabáramos siempre. Pero cuando entró el pecado, eso se corrompió, y entonces el hombre empezó a adorar a todo, ¿sí? Incluyéndose a sí mismo. Y eso es algo que nos pasa, ¿verdad? Quizás a unos más, quizás a unos menos, pero mientras estemos en esta naturaleza aún caída, va a haber algún ídolo con el que tengamos que luchar y entregar, ¿sí, mis hermanos? Porque acuérdense que no somos un producto terminado, que estamos aquí todavía siendo perfeccionados, ¿sí? Entonces, en cada ocasión en que Dios nos está hablando de la idolatría, Dios nos quiere mostrar un ídolo que aún no nos hemos percatado que está por ahí, ¿sí? Muy escondido dentro de nosotros, ¿sí? Acuérdense, mis hermanos, que la idolatría no solamente es el acto físico de adorar imágenes, como lo hacen en la religión tradicional, sino que esto es más profundo, más que se trata de una idolatría espiritual, sí, que todo lo que amemos más que a Dios se considera un ídolo, sí, aquello a lo que se le dedique tiempo, dinero, esfuerzo, que sea en lo que tengamos puesto nuestro corazón, que si no lo tengo,
como que me muero, ¿sí? Aquello que le hemos dado un gran valor en nuestro corazón, ¿sí? Aquello que ocupa nuestro tiempo, nuestros pensamientos, todo nuestro ser, ¿sí? Y acuérdese que el pueblo de Israel, cuando Dios los sacó de Egipto, ellos seguían teniendo esa mentalidad idólatra, ¿sí? Nosotros al momento en que Cristo vino a nuestras vidas y nos libertó del reino de las tinieblas, ya somos salvos, ya somos sus hijos, pero aún está esa mentalidad idólatra que poco a poco tiene que irse derrumbando, ¿sí? Todos esos ídolos siendo entregados uno a uno. Y recuerden, mis hermanos, que Dios es muy bueno. Y si hay algo algún ídolo que nosotros no quisiéramos entregar, Dios es tan bueno que Él nos va a ayudar y lo va a retirar. Pero sí va a doler, mis hermanos, se los digo por experiencia, que varios yo no los entregué, Dios me los tuvo que quitar y sí duele, y duele mucho, ¿sí? Cuando te los quitan. Pero también les puedo decir que cuando escuchas el mensaje y dices, oh, sí, Señor, a ver, muéstrame cuál es ese ídolo que tengo, Dios nos va a mostrar algo a cada quien, ¿verdad? Según lo que tengamos. Y si nosotros en este momento hacemos lo que hizo Abraham, que inmediatamente que Dios le dice, entrégame a tu hijo, al único, al que amas, Abraham no titubeó. ¿Y qué hizo? Preparó todo, el holocausto, va muy de mañana, se sube, y él iba totalmente con la convicción de entregar su ídolo, de entregar aquello que ya estaba ocupando ese lugar sagrado que solo le corresponde a Dios, ¿sí? Y cuando Abraham hizo eso en su corazón, Dios se lo dejó a Isaac. Y se fijan, él le dijo, entrégamelo, sacrifícalo, que muera. Y Abraham lo mató en su corazón, demostrándole a Dios su obediencia, su fidelidad, y que no había un ídolo en el corazón de Abraham. Y por tanto Dios se lo dejó, se lo entregó. Y vemos que bajan ambos juntos, el joven vivo y a vivir para lo que Dios le había dado la vida. Entonces, y créanme, mis hermanos, así pasa cuando nosotros atendemos inmediatamente la voz de Dios que nos dice, hay algún ídolo en tu corazón, y vamos y somos humildes y le decimos, Señor, bueno, si tú estás hablando esto es porque hay algo ahí en mi corazón, ¿sí? No pretender disfrazarnos como de santos, decir, no, yo no tengo ídolos, yo nada más te amo a ti. No, eso es no tomar la palabra con mansedumbre. Si se está exponiendo un tema, mis hermanos, créanme que es lo que necesitamos. Si no todos, por lo menos algunos sí. ¿Sí me explico? Y eso es lo que yo me he percatado a lo largo de que he estado en esta iglesia, que cada vez que hay un mensaje, me acordé de esas palabras que me enseñaron el pastor Matías, el pastor Jacob, cuando nos pastoreaban. Acuérdese, el mensaje no es para el que no vino, el mensaje no es para el que está al lado mío, el mensaje siempre es para mí, única y exclusivamente para mí. Y créanme, mis hermanos, que en muchas ocasiones, pues a veces el tema, vamos a decir, no, pues yo no tengo eso, y vamos como a que no querer, ¿verdad? Y queremos como, no, o sea, yo no hago eso. ¿Sí me explico? Y se los digo porque me pasó hace algunos años que el pastor mencionó un tema consecutivo como 3, 4 ocasiones, y yo no la cascaba y nada, o yo creo que me hacía, ¿verdad? Y hasta después en una oración, paz, que me lo dice así ya Dios, y dije, tómala. Era lo que venía enseñando el pastor como 4 ocasiones seguidas, y dije, no. Y me acordé, dije, sí, es que no apliqué lo que me enseñaron al principio, que el mensaje era para mí. Si Dios está hablando de ese tema, es porque es para mí. Yo entonces dije, entonces esas 4 ocasiones yo agarraba la palabra, la hacía bolita y te hablan a ti. ¿Sí me explico? Y no, mis hermanos, si Dios nos está hablando de la idolatría, hay que tener ese corazón humilde de decir, Señor, reconozco que soy frágil, que soy humano,
que hay carne aún en mí y que muy probablemente sí hay algún ídolo en mí. Y que en este día tú quieres traérmelo a la memoria, traérmelo a presentármelo para que yo dé la batalla en mi corazón. ¿Sí? Entonces, por eso es importante, dice la Escritura, que recibamos la palabra con mansedumbre, la palabra que puede salvar, implantar, que puede salvar nuestras vidas del infierno. Entonces, Dios quiere que sigamos avanzando en tener un corazón limpio, libre de ídolos, ¿sí? Porque a medida que nuestro corazón va siendo libre de ídolos, entonces vamos a poderlo amar más, ¿sí? Porque imagínense que seamos este florero, y si está lleno de ídolos, ¿cómo cabe Dios ahí? Ya está ocupado, ¿verdad? El corazón. Por eso, a medida que vamos entregando uno a uno los ídolos en nuestro corazón, hay más espacio para que Él tome lugar en nuestro corazón y Él empiece a reinar completamente en nuestro corazón. ¿Sí, mis hermanos? Y así como le pasó a Egipto, antes de que fue el pueblo liberado, ¿se acuerdan que hubo 10 plagas? Y nos ha dicho el pastor que en cada una de esas plagas Dios estaba derrumbando un ídolo. Entonces, si se fijan, ahí no fue que de un sopetón le quitara los 10 ídolos, ¿verdad que no? Vemos que fue un proceso en que fue derrumbado uno a uno estos ídolos. Fueron 10 ahí en esa parte en Egipto, 10 se los fue derrumbando, pero poco a poco. ¿Sí, mis hermanos? Porque imagínense sacarlos todos de un jalón y de golpe, sí está complicado. Por eso vamos despacito, ¿sí? Y como una obra, ¿verdad? El hermano Jaciel lo sabe muy bien, que es ahí ingeniero civil. Poco a poco se va haciendo esta excavación y ya está lista la tierra y empiezan con todo el proceso para levantar un edificio o lo que tengan que levantar, pero es poco a poco, ¿sí? También poco a poco Dios va a ir mostrándonos cada uno de los ídolos que hay para que los vayamos soltando, ¿sí? La mejor manera es que nosotros lo hagamos voluntariamente, ¿sí? Créanme que es menos doloroso y como les decía al principio, cuando lo logremos entregar, nos lo va a dar. ¿Y sabe por qué? Porque como ya no es un ídolo, no lo puede entregar, porque ya no va a ocupar un lugar en nuestro corazón. Así de fácil, imagínense, ¿sí? Y se los digo porque empezando el año, Dios me mostró que cuando hablaba el pastor, y ya estoy ahí, ¿verdad? A ver, Señor, ¿cuál ídolo? Y ya que me lo dice, no les digo para qué. Pues ya me lo dice, pues ya ahí le pido perdón, me arrepiento. Y ya pasa tiempo y ¿saben qué? Me dio aquello que había entregado. ¿Sí me explico? Porque ya lo había entregado, ¿sí? Entonces, porque a veces tenemos miedo de soltarlo y como que abrazamos al ídolo y es que es mi ídolo, es que lo quiero mucho y es que está bien bonito. Pero mis hermanos, si atendemos a la voz de Dios al momento que nos dice hay idolatría, y vamos como Abraham al monte en oración, Señor, no puedo, pero tú en la oración me vas a fortalecer para soltar el ídolo. Y sabe que, mis hermanos, lo va a entregar, ¿sí? Quizás a un tiempo, el tiempo es de Dios, pero lo va a entregar aquello que para nosotros será muy grande, pero como ya no lo es, como ya lo matamos en nuestro corazón, pues ya no va a tener problema en que quédatelo, que al cabo ya no es más importante que yo. ¿Sí, mis hermanos? Bueno, ¿ya qué voy con esto? Porque la visión de la iglesia es alcanzar vidas, ¿verdad? Es restaurarlas, capacitarlas y enviarlas, ¿verdad? Para que vivan el propósito por el cual Dios las creó. Pero, ¿sabe qué, mis hermanos? Si nosotros, los que estamos aquí, aún tenemos idolatría en nuestro corazón, ¿cómo vamos a poder guiar a las demás vidas? Si nosotros también seguimos siendo idólatras, es simplemente como cámbiate de religión. ¿Sí me explico?
¿Por qué? Porque aún hay religión, idolatría en nuestras vidas. No sé si me explique. Dice una escritura por ahí en Mateo, sí, Mateo 15:14, dice, no sé si me lo puedan poner ahí por favor. En Mateo 15:14 dice, déjalos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, mis hermanos, si la visión de la iglesia es ir a rescatar vidas, imagínense cómo yo las voy a sacar de la idolatría si yo sigo en idolatría. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces, por eso es importante en ir creciendo, en ir avanzando, en que cada vez nuestro corazón sea menos idólatra, para poder realmente guiar a las personas que aún están en ceguera, que están en idolatría, ¿sí? Tanto física, que adoren ídolos, como en idolatría espiritual. ¿Sí me explico? Pero es necesario que nosotros empecemos primero a que nosotros no tengamos ídolos, o por lo menos posible, ¿verdad? Para poder ser buenos guías de aquellas vidas que aún están más idólatras que nosotros. Bueno, entonces me acompañan a leerle por favor ahí donde les había mencionado, en Lucas 5:27, por favor. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete, salud, en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y respondió Jesús, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bueno, en esta escritura yo podía ver en la vida de Leví que esta vida dio un cambio muy radical. Si se fijan, ahí menciona que cuando Jesús le dice sígueme, lo dejó todo, se levantó y le siguió. O sea, fue algo inmediato, ¿sí? Yo puedo decir, ahí fue de esos arrepentimientos o de esas vidas que cambian pero radicalmente, ¿verdad? Algunos nos cuesta más trabajo que a otros, ¿verdad? Y otras vidas el cambiazo es impresionante y rápido, ¿verdad? Pero si nuestras vidas no ha sido como que tan rápido, tampoco hay que agüitarnos, ¿verdad? Lo importante es que perseveremos, sigamos viniendo a la casa de Dios, sigamos buscándolo, ¿verdad? Y entonces ahí podía ver en este ejemplo de Leví o de Mateo, que esta vida, para mí, yo lo veía y dije, wow, dejó la idolatría como que de golpe, porque dice, dejó todo. O sea, todo es todo, mis hermanos. Imagínense, fue un de esos arrepentimientos tan grandes, tan genuinos, que pudo dejarlo todo y se levantó y siguió, porque él estaba sentado. Sentado podemos verlo como que él estaba estancado, que él estaba en el mundo, que él estaba cómodo con el pecado, ¿sí? Ahí estaba Leví, sentadito, cómodo, a gusto con el pecado, a gusto en el mundo, porque él era, bueno, lo tienen como un ladrón, ¿verdad? Como un traidor, ¿verdad? Porque los publicanos eran los que se encargaban de recaudar los impuestos y pues ahí se quedan, creo que con algo. Entonces, pues bueno, pero esta vida, cuando escucha el llamado de Jesús, lo deja todo. Imagínense, todo. Dice que se levantó. Que se levantó. Ese levantarse
es un cambio radical, mis hermanos. Él pudo dejar el mundo, él pudo dejar un estilo de vida al que él estaba acostumbrado de una manera rápida, ¿sí? Su vida avanzó de una manera pero muy rápida. Salió de su condición, vaya, de una manera muy evidente. Y dice que le siguió. Y no solamente cambió su vida, su estilo de vida, sino que él empezó a seguir a Jesús. Él empezó a ser un discípulo de Jesús, ¿sí? Ahí la palabra, lo busqué, la palabra seguir, dice que significa aprender para hacer lo mismo de quien deriva el vocabulario discípulo. Discípulo significa aprendiz o alumno. Entonces, cuando él lo siguió, él estaba aprendiendo, él estaba siendo un alumno de Jesús, ¿sí? O sea, fue un cambio muy grande de estar sentado, estancado en el mundo, abrazando, amando el pecado, a levantarse, ¿sí? Dice que levantarse viene del original griego, que significa avivado o abrir los ojos. O sea, en ese momento que él se levantó, él tuvo un entendimiento y él empezó fue un avivamiento en su vida, vaya, porque dejó todo, absolutamente todo. Fue una visitación muy hermosa que podemos ver en la vida de Leví. Entonces, y él empezó inmediatamente a seguir a Jesús. Y ahí en el 29 dice que él le hizo un banquete, dice, y le hizo un gran banquete en su casa. Ese banquete se lo preparó a Jesús, ¿sí? No sabemos cuánto tiempo pasó desde que Jesús lo llamó y que cuando le hizo el banquete, pero él había cambiado tanto que ahora él estaba ofreciendo. Sí se ve en el cambiazo que dio, fue impresionante. Ahora Leví le estaba ofreciendo un banquete a Jesús. Y esa es la evidencia de una restauración muy grande. ¿Por qué? Porque al principio que somos ovejas, solamente nuestra mentalidad es de dar, ¿verdad? Dame, necesito, súpleme mi necesidad. Y está bien porque somos nuevos, somos ovejas, estamos empezando. Pero lo importante es que nuestra vida vaya avanzando, ¿verdad? A llegar a ser ya un joven que ya pueda aportarle algo a los demás, como digamos un adolescente, un jovencito, que tú le puedes encargar algo, ¿verdad? Porque no le puedes encargar, no sé, a un niño de 3 años, ciérrame la puerta, porque capaz, o sea, ni siquiera la va a alcanzar. Pero si le dices a alguien de 13, 15 años, oye, ciérrame la puerta, trata el pendiente, pues esa responsabilidad la va a poder hacer, porque ya no es un niño, ya es un joven, ¿verdad? A medida que vamos madurando podemos hacer más cosas y cuidar a nuestros hermanos menores. Y entonces esta vida fue bien rápido, que él ya estaba muy madurito, que él ya podía hasta ofrecerle un banquete al Señor. O sea, él ya estaba ofreciendo, él no estaba pidiendo, ¿sí? Él lo dejó todo, y no solamente lo dejó todo, sino que ahora él estaba ofreciendo a Jesús. Sí, o sea, estaba sirviéndole, o sea, estaba honrándolo, se estaba dando por él. Usted lo sabe muy bien, mis hermanos, cuando ustedes han organizado fiestas, lo laborioso que es, ¿verdad? Que si hacer la lista, que si el costo, tiene que prepararse con tiempo para si la quiere muy espectacular la fiesta, o le echa el cochinito. Entonces, para hacer un banquete, dices que le hizo un gran banquete. Entonces, hablamos de que le costó un tiempo, un esfuerzo, un dinero, prepararle este banquete al Señor. ¿Sí me explico? Entonces, él era una vida ya bastante madura, que estaba honrando al Señor y lo invitó a su casa. Y lo más hermoso que hay ahí es que dicen que ahí había mucha compañía de publicanos. ¿Saben qué es eso, mis hermanos? Que esta vida estaba llevando a los pies de Cristo a otros como él. Porque ahí lo dice, mis hermanos, que él
había mucha compañía de publicanos, vidas que estaban en la misma condición que él. Era un publicano y tenía ahí muchos publicanos en aquel banquete que le estaba preparando para el Señor, para que esos publicanos pudieran ver al Señor y se les pudiera revelar y pudieran percibir en sus propias vidas ese cambio como él lo estaba viviendo. ¿Sí, mis hermanos? Por eso es tan maravilloso cuando Dios nos hace entender de dónde nos sacó, ¿sí? Quizás a uno nos sacó de la brujería. ¿Y sabe para qué? Para que un día usted le haga un banquete al Señor y la tenga llena de exbrujos, que ahora se arrepientan y sirvan al Señor. ¿Para que lo sacó alguien del alcoholismo, de la drogadicción? Para que un día ese ex drogadicto, ese alcohólico, haga banquete al Señor y esté su casa llena de drogadictos, de alcohólicos, para que Dios los toque también como tocó a ese que está haciendo esa fiesta, ¿sí? Entonces, mis hermanos, el pasado que cada uno podamos tener es para la gloria de Dios también, ¿sí? Porque son las áreas, son las personas con las que vamos a poder tener más facilidad, más acceso al momento de hablarles de Cristo, porque nos vamos a entender mejor. El depresivo va a entender muy bien a los que están en depresión. El alcohólico va a entender a los que están en alcoholismo. ¿Sí me explico? Entonces, nunca, mis hermanos, se frustre por su pasado y no caiga en culpabilidad. Acuérdese que el Señor dice que todo Él lo echó al fondo de la mar y no se acuerda jamás de eso, ¿sí? Una vez nos enseñaba nuestra hermana Yuri que para Dios le son lo mismo la luz que las tinieblas. A mí me impactó mucho eso. ¿Por qué? Porque para Dios le da lo mismo si una vida está creciendo como en luz, como sin mucho pecado, o una vida que está creciendo llena de pecado, porque al final de cuentas a los dos los va a usar. ¿Sí me explico? Pero ¿sabe dónde se va a glorificar más Dios? En aquel que pecó más. ¿Sabe por qué? Porque cuando la gente lo vea, el cambio radical va a ser impresionante. Porque el otro que siempre fue bien portadito, pues como no se le va a notar mucho, que va a haber cambios obviamente, pero no tan visibles. Pero en cambio ver a una prostituta restaurada y quizás hasta predicando, ver a alguien que estaba en las calles como loco, de las personas que andan ahí vagabundas, y un día nos esté predicando, eso es impresionante, una transformación muy radical, ¿sí? Esas vidas que a lo mejor nadie dice, nadie da nada por ellas, son vidas que se están formando en la oscuridad, pero Dios lee lo mismo y las va a usar tanto a ellas como a nosotros, como a aquellos que no tuvieron tantas cosas, ¿sí? Entonces, mis hermanos, porque Dios quiere que su palabra llegue a todas las partes de la tierra, pero necesitamos, como les decía al principio, que nosotros vaya menguando la idolatría y que nos estemos llenando cada vez más y más de amor por el Señor, que Él esté gobernando cada vez más áreas de nuestra vida para poder ser verdaderos guías, ¿sí? Entonces, porque un idólatra no puede guiar a otro idólatra, solo lo va a guiar a cambiar de ídolo, ¿sí? Pero en cambio, si nosotros somos vidas que aman a Dios, vamos a guiar a las demás vidas a que amen a Dios. ¿Sí me explico, mis hermanos? Bueno, entonces, ¿dónde me quedé? Sí. Entonces, en esto yo decía, wow, Señor, cuando lo miraba, dije, Señor, ayúdanos a crecer, así como lo hizo Leví, que fue un cambio bien radical, que cuando tú nos digas, sígueme, nosotros inmediatamente nos levantemos y empecemos a seguirlo, ¿sí? Y podamos un día, no muy lejano, ofrecerle banquete al Señor, que nuestra vida sea una ofrenda de olor grato para Él, ¿sí? Y llevar a muchas vidas para que vengan a los pies de Cristo, ¿sí? Porque Él viene pronto y esa es una necesidad de Él. Dice, bueno, ahí en Juan 4, de que las almas,
vengan a Él. Ahí en Juan 4 nos habla de la mujer samaritana. Acá. Y ahí también yo podía ver otro tipo de vida con idolatría. En la mujer samaritana también había idolatría, pero en ella el cambio fue más paulatino, fue más tardado, pero aún así logró sacar sus ídolos y servirle al Señor. Entonces, dice ahí en el 9, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Le respondió Jesús, le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús, le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que saltará para vida eterna. Luego dice, la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga sed, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y ahí viene lo bueno. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá y sácatela. Y respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Tómala. Tremenda confrontación, ¿verdad? Pero ¿saben aquí qué podía ver? Que estos maridos eran también ídolos, ¿sí? Esta mujer, vamos a ver los maridos como ídolos, ¿sí? Esta mujer ya había tenido 5, ya el sexo ya ni marido llegaba. Pero, o sea, podemos ver una vida idólatra, que ella depositaba su confianza, su seguridad, su estabilidad económica, o sea, todo lo estaba depositando en el marido. Entonces, se le va uno, pero como eso era el ídolo, ahí va y otra vez vuelve a tomar un ídolo, ¿sí? No lo dice aquí si se divorció o era viuda, pero el caso es que ya llevaba 5. O sea, 5 veces en la que ese ídolo se iba y ella volvía a una situación igual. ¿Sí me explico? Lo mismo que le pasaba a los de filisteos. Dios le tumbaba al dragón y ellos lo levantaban, ¿sí? Esa mujer samaritana andaba por las mismas circunstancias. El ídolo se iba, el marido se iba, se moría o se divorciaba de ella. No lo dice, pero el caso es que no tenía marido. Vuelve a tener el marido. Otra vez y otra vez. Sí, porque ella estaba aferrada a que en el marido lo iba a tener todo. O sea, en el marido estaba depositando todo. Ese era su ídolo. Sí, ya el sexto, ya ni siquiera se comprometió con él. Pero podemos ver aquí un séptimo, el marido perfecto, Jesús. Cuando Jesús se le revela, el séptimo, ese ya fue el bueno. Cuando se le reveló Jesús como su marido, como su hacedor, en ese momento podemos ver que la vida de esta mujer samaritana por fin dejó de estar buscando en ídolos lo que solo Dios puede satisfacer, que Él es el que satisface y llena toda nuestra vida. Entonces, pero ¿hasta cuándo? Hasta que tuvo ese encuentro con el Señor, ¿sí? 5 maridos o un sexto más y nada, pero hasta que viene el séptimo. Nos ha hecho el pastor que el 7 significa madurez. Entonces, cuando por fin encuentra a ese séptimo, el bueno, al que nunca le iba a defraudar, al que de él podía tenerlo todo, al que iba a llenar su vida por completo, ese momento ella fue, ahora sí, feliz.
ya no tuvo más necesidad de agua. Digamos, es agua todo lo que nos hace sentir felices, ¿sí? Porque en Jesús, en ese séptimo, encontró su plenitud. ¿Y sabe qué hizo esa mujer? Algo muy parecido como lo que vimos en Leví. Dice que se va, deja su cántaro, ay Dios, deja su cántaro, no lo puse, sí, deja su cántaro y se fue a la ciudad y les dijo a todos, ¿sí? Hizo lo mismo, dejó lo que ella estaba haciendo, dejó su cántaro, dejó sus preocupaciones, dejó todo y se fue a pregonar que había encontrado al Mesías, que había encontrado a la fuente de agua viva. Entonces, y muchas personas creyeron, y luego ahí mencionan más abajo que muchos dicen, ya no solamente creemos por lo que tú nos dijiste, creemos por lo que hemos oído de Él mismo. Entonces, ahí también vemos una evangelización muy hermosa, ¿sí? Y esta vida, esta mujer, por fin, después de 6 veces de echar malas, por fin encontró al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que lo llena todo, mis hermanos. Entonces, a lo mejor podemos ser como la mujer samaritana, ¿verdad? Que ya se nos tumbaron un ídolo, un marido, y ahí vamos por otro. No lo quitan, ahí vamos por el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Hay que decirle, Señor, revélate a mi vida, revélame como te le revelaste a esa mujer samaritana cuando fue a buscar esa agua, ¿sí? Ahorita nosotros somos esa mujer samaritana que venimos al pozo a tomar agua, ¿sí? Y Dios siempre que estamos aquí, ese es su deseo, revelarse a nuestras vidas, ¿sí? Que nos vayamos con una mentalidad diferente, que nos vayamos con más amor, más pasión, más gratitud, más fe de este lugar. Que nos vayamos con la convicción de quererle servir, de quererlo honrar, porque Él ya nos lo dio todo, ¿sí? Hasta la última gota de su sangre, Él derramó por nosotros, nos lo dio absolutamente todo. Y ahora solamente nos resta decirle, Señor, quiero ser como esa mujer samaritana, dejar mi cántaro, dejar mis preocupaciones, dejar mi comodidad, dejar mi vida pasada, dejar el mundo, dejar mi soberbia, mi depresión, dejar todo lo que cada uno hay en nosotros, cada cosa hay específica en cada uno de nosotros, y correr a pregonar que Cristo viene pronto, ¿sí? Porque esa es una necesidad de su corazón, y lo podemos ver ahí donde dice, era 4, que su comida es hacer la voluntad de su Padre. Aquí está, en el 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Fíjense esto, que acabe su obra. Nosotros, como ya lo sabemos, somos embajadores de Cristo. Nos dijo la vez pasada el pastor, somos del cielo con una función en la tierra, ¿sí? De acabar la obra de Él, ¿sí? Que más vidas vengan a los pies de Cristo y que no solamente reciban a Jesús como su Salvador, sino que los hagamos discípulos, ¿verdad? Entonces, por eso la importancia de que nosotros vayamos avanzando en ser discípulos, en dejar la idolatría, ser cada vez más discípulos, vidas que ofrezcan banquete al Señor, ¿sí? Vidas que ahora seamos, que ofrezcamos, que ya no tanto demandemos, ¿sí? Porque realmente ya no tenemos nada que demandar, o sea, de darme, porque ya no lo dio todo, ¿sí? En usted, en cada uno de ustedes hay una capacidad, hay dones, hay talentos, hay muchas cosas, mis hermanos. Cada uno de ustedes están diseñados para algo específico y muy glorioso, ¿sí? Aquí lo importante es que le digamos, Señor, yo quiero ser esa mujer samaritana que deje ese cántaro, que deje todo, que deje la idolatría de que agarra uno, que agarra otro,
y quedarme contigo, mi séptimo, mi marido perfecto, y ser una esposa muy fiel, ser una esposa comprometida con el Señor, ¿sí? Hablando como iglesia, ¿sí? Entonces, porque esa es su comida de Él, hacer la voluntad del Padre y terminar su obra. Y esa obra lo va a terminar Jesús a través de usted y de usted. ¿Sí? Esta obra va a terminar Jesús a través de cada uno de nosotros. Imagínense qué trabajo tan valioso y tan importante tenemos, concluir la obra del Señor. Imagínense. Eso es lo que hacemos cada vez que usted le habla una vida de Cristo. Cada vez que toca el shofar y va todo el equipo de evangelismo, ahí va, ¿verdad? Cumpliendo la obra, como terminando la obra que Él dejó, ¿sí? Deben atraer las almas, y cuando vienen y aquí son enseñadas por los ministros, hacer los discípulos, o sea, terminar la obra, ¿sí? Porque Él desea que todos vengan al arrepentimiento. Por eso Él es paciente, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿sí? Entonces, aquí había puesto que la idolatría, en Colosenses 3:5 nos menciona que la idolatría es lo mismo que avaricia. Y fíjense en lo que en el diccionario secular dice, que la avaricia es un deseo incontrolable y desordenado por acumular bienes, riquezas o objetos de valor más allá de las necesidades mínimas de la supervivencia, con la única intención de atesorarlos para uno mismo, y se considera una forma de egoísmo que equivale a la codicia. Sí, mis hermanos, o sea, que cuando hay idolatría en nuestro corazón, es lo mismo que si fuéramos ávaros, ¿sí? Lo mismo. Y es una forma de egoísmo. Y acuérdense que el egoísmo es lo contrario a Dios, porque Dios es amor, o sea, Él es darse, Él es generoso, ¿sí? Entonces, por eso es importante ir dejando la idolatría. Y a veces nos quedamos con la idea de, es que nació en cuna cristiana, ya es cristiano. Pues no, acuérdense que Dios tiene hijos, no nietos, ¿sí? Yo, por ejemplo, fui de los que nacimos en cuna cristiana. Yo desde que estaba en la panza de mi mamá, pues escuchaba las alabanzas y todo, así como Carlita, Catalina, que nacieron aquí, ¿verdad? Y toda mi infancia crecí escuchando la palabra de Dios, pero eso no significaba que yo era cristiana. Claro que no, solamente era un oidor, y me gustaba mucho estar en la iglesia, pero también era porque era lo único que yo conocía. Y gracias a Dios a eso me gustaba, porque a veces a muchos ni les gusta, aunque hayan crecido en el ambiente, no les gusta. Gracias a Dios a mí me gustaba y era feliz, pero aún así no era cristiana, porque Dios aún no se había revelado a mi vida. Realmente Dios se reveló a mi vida en mi adolescencia, como eso de los 14, 15 años. ¿Y saben cómo? A través de una predicación en la radio. En ese momento nosotros no estábamos congregándonos, y nuestra vida familiar venía para abajo, por no congregarnos, por estar alejados de Dios. Pero adentro en mi corazón yo sentí la necesidad de escuchar de Dios. ¿Y saben por qué? Por lo que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de su camino. Entonces, todos esos 12, 13 años de que se me llenó de palabra, esos años en los que no estaba recibiendo palabra, se sentía esa incomodidad de buscar a Dios, que te jalaba a Dios. Y prendí el radio en las enseñanzas que había ahí en una estación, y en una de esas habla un evangelista de un mensaje, y ahí es cuando el Espíritu Santo me convence de pecado, justicia y juicio. Y yo me acuerdo que caí de rodillas al suelo, llori, pidiéndole perdón a Dios, porque en ese momento había entendido que era una pecadora. Imagínense, ahí,
Entonces, wow. Entonces, y de ahí para acá todavía pasó rato para que viniera a la iglesia. Pero, o sea, el que alguien nazca en cuna cristiana no lo hace cristiano, ¿sí? No lo hace. Es hasta que tiene su encuentro personal, y ese puede ser en cualquier momento. Lo importante, como papás, que ustedes tienen hijos, nietos, es seguir sembrando la palabra, ¿sí? Que en un momento que menos se lo esperen, o hasta sin estar en una iglesia, se los digo, yo estaba en mi casa y en el radio, y ahí me visitó Dios. Ahí llegó el ángel y vino la salvación a mi vida. Entonces, mis hermanos, debemos descansar en eso, de estar aquí buscándolo a Él y darnos por completo a Él, despojarnos de la presión o la tristeza o de que mi familia anda en el mundo. Él es fiel, Él honra a los que le honran, ¿sí? Entonces, nada más es sembrar la palabra de Dios, y a su tiempo va a germinar. Dice la palabra que Él envía su palabra y no vuelve a Él vacía, sino que cumple el propósito por el cual la envió. Entonces simplemente es sembrar la palabra, sembrarla, y a su tiempo Dios despertará cada vida, ¿sí? Y se lo digo porque a mí me pasó. Me sembraron palabra. 13 años ya no vine, ya no fui a la iglesia, y paz, me visita 3, 4 años después, como 3 después. Fíjense, entonces Dios evangeliza de 1000 maneras. Hay un testimonio muy bonito que una vez me contó mi hermana de un evangelista que era un evento muy grande de evangelismo. Tenía una única hija, estaba embarazada, y ella vivía en pecado, vivía con su pareja en fornicación. Entonces, pues que ya le toca al evangelista pasar a dar el mensaje, y que le llaman, que le dicen que su hija tuvo un accidente, creo que de automóvil, y estaba ya por morirse. O sea, imagínense, su única hija, su nieto, la mujer todavía no se arrepentía, y él tenía que subir ahí a predicar la palabra de Dios. ¿Y saben qué hizo? Subió, predicó, evangelizó a muchas almas, y una hermana en Cristo fue a donde estaba su hija, le presenta el evangelio, se arrepiente la joven, el novio, se mueren, sí, pero se salva. Entonces, imagínense. Entonces, este es un tremendo ejemplo. O sea, su única hija, su nieto, su familia ahí se acababa, pero él no había idolatría en su corazón, y se subió a ofrecerle banquete a Dios. Yo cuando escuché ese mensaje, ese que me dijo mi hermana, dije, wow, yo quiero ser así como él. Yo quiero ser así como él. Dije, wow, poder dejarlo todo para servirle. Entonces dije, wow. Y cuando tú escuchas así testimonios, te imparten tanta fe. Dice ahí en Hebreos, teniendo una nube de testigos. O sea, dices, wow, y te impactan sus vidas. Dices, yo quiero ser como Sansón, como Enoch, como David, como Daniel, como como el otro, ¿sí? Y principalmente como el autor y consumador en la fe. Yo quiero ser como Jesús. Entonces, dices tú, tenemos un legado de fe, que dices tú, wow, de aquí me agarro para seguir avanzando, ¿sí? Porque Dios nos ama mucho, y Él desea que también nosotros lo lleguemos a amar de una manera voluntaria, ¿sí? Que realmente todo lo que hagamos sea por amor, por gratitud, no por costumbre, ¿sí? Porque, por ejemplo, ahí donde dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, se lo está diciendo a los fariseos, ¿sí? A los religiosos. Cuando uno es idólatra, uno es religioso, ¿sí? Y acuérdense que eso, como nos dicen, es un cáncer. O sea, tenemos que salir de la religiosidad, de solo
ya vine, ya hice, ya cumplí. No, sino que realmente lo que hagamos sea por amor, por convicción, porque de verdad se nos ha revelado la importancia de hacer cada cosa, y no por hacerlas, sino porque es una satisfacción hacerlas, ¿sí? Por eso es bien importante decirle: Señor, yo no quiero ser idólatra, ayúdame, muéstrame qué ídolo hay aún en mi corazón para poderlo dejar, ¿sí? Subirme al monte y orar y hasta que lo pueda entregar. Y mis hermanos, porque en esos ídolos nosotros ponemos nuestra vida, ponemos nuestra felicidad, ponemos todo. Esa mujer samaritana siempre tenía sed, y no hablando de la sed de que tuviera ganas de tomar agua, sino que nada satisfacía su vida, porque el único que la puede satisfacer es Dios. Sí, nosotros tenemos necesidades, nuestras 3 áreas tienen necesidades: nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. El cuerpo necesita el agua física, nuestra alma necesita que el elogio, el reconocimiento, que sea perdonado, etcétera. Y nuestro espíritu necesita la comunión con Dios. Entonces, pero cuando hay idolatría, nosotros depositamos todo en este ídolo. Quizás el esposo, quizás la esposa, quizás los hijos, quizás los padres, quizás un amigo, quizás el trabajo, nosotros mismos, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo súper mega idólatra, ¿sí me explico? Y aunque nací en cuna cristiana y nunca adoré a ninguna imagen, de todos modos era bien idólatra, ¿sí me explico? Y yo me acuerdo que, porque yo amaba a mi abuelita, y no está mal que ame a las abuelitas, ámelas, honrolas, pero el punto es que yo la amaba muchísimo, ¿sí? Y yo se sentía, si ella no existe, yo me muero, ¿sí? Y entonces ahí es donde nos vamos dando cuenta el ídolo. Si aquello, tú dices, híjole, si no lo tengo, yo me muero, yo sufro. Ahí podemos ver, hay ídolo, porque mi felicidad está dependiendo de eso. Obviamente mi abuelita no iba a ser eterna, ya tenía 80 años, ¿sí? Entonces no iba a vivir más, pero yo la amaba tanto, y entonces, y el día que se fue, pues fue, ¡ah! Sí, fue la tragedia de la vida, cuando se muere. Pero después pasan los años y me doy cuenta, era mi ídolo, yo a ella la tenía acá, que sin ti yo me muero, abuelita, sin ti, porque en ella había depositado mi amor, era la que me protegía, me amaba, me cuidaba, me proveía, o sea, era todo, para mí era mi todo. Si no está mi abuelita, no existe nada más. Ahí había un ídolo. También un tío que era una figura paterna, ídolo, sí, ídolos, bueno, tantos ídolos. Mi propio padre natural también era un ídolo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, si algo pasa o no, X, tengo a mi papá, corro a que me ayude mi papá, ahí vamos, ¿no? Que si no tengo para pagar algo, papá, ¿me prestas? O papá, ¿me ayudas? O algo, pero ese es el que en nuestro corazón esté ahí, o sea, que veamos como a esa persona la solución de todo. Y yo, mi papá era un ídolo también, y un día Dios, ese no lo vi, me lo tuvo que quitar, y dije, bueno, ni modo. Sí, y me lo quitó, gracias a Dios me lo quitó. Entonces, y aprendí muchísimas cosas. Entonces, cuando te das cuenta, híjole, este ídolo pues está ocupando un lugar que le corresponde a Dios, y pues ni modo, Él lo tiene que quitar aunque nos duela, sí, por el bien de nosotros. Ya, mi papá durmió, o sea, murió, que no está muerto, porque sabemos que solo estamos dormidos, sí, y todos vamos a resucitar, un día para ir arriba, otros para ir abajo, sí. El caso es que la muerte ya no existe, fue vencida, y todos vamos a ser eternos. El punto es a dónde va a quedar nuestra alma eternamente, ¿es allá o abajo? Bueno, entonces, pero me quité el ídolo, porque sí, yo ahí tenía puesto todo también. Otra vez les digo, andaba como la samaritana, se me moría uno y agarraba otro ídolo, se moría uno y agarraba otro.
y me sentí la samaritana y dije, no, Dios mío. Entonces, bueno, hasta que ya encontré a mi séptimo, por fin se me reveló. Y ya, obviamente digo, yo sé que por aquí debe haber más ídolos. Sí, Señor, ayúdame a entregarlos, porque yo quiero amarte con toda mi mente, con toda mi alma, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, porque tú eres digno, Señor, de que se te dé lo mejor. Entonces, pues cuando quita el ídolo, duele, ni modo, pero es para nuestro bien. ¿Cómo nos damos cuenta, mis hermanos, que nos está tumbando un ídolo? Cuando viene la desilusión. No sé si les ha pasado que a lo mejor, híjole, mi amiga del alma, la que pensé que jamás me iba a traicionar, y tómala, una situación. Ahí Dios nos está diciendo, esta amiga es tu ídolo. Estás dependiendo mucho de esa amistad. Es tú como que todo, ¿verdad? Ahí va una desilusión, para que se tambalee el ídolo y ya no lo tengas en el pedestal. ¿Sí me explico, mis hermanos? Y a lo mejor si están pasando por una situación donde sienten como que me estoy desilusionando de mi esposo, de mi esposa, de mi amigo, de mi papá, de mis hijos. Híjole, yo que tenía a mis hijos acá en el pedestal, les prendía veladora y todo, y que me decepcionan, que hacen una, que hacen otra, y tú, híjole, ay, santo. Bueno, esa decepción es porque Dios nos está diciendo, te estoy tumbando al ídolo. Sí, no es que dejemos de amar a las personas, es que llevemos a Dios al primer lugar. Entonces, por eso hay esas decepciones. Y también, mis hermanos, aquí en la iglesia podemos idolatrar hasta nuestro pastor o a los ministros, los podemos llegar a idolatrar. ¿Por qué? Porque luego nos quedamos así como que, wow, cómo predica, cómo ora, cómo fluye, cómo wow. Entonces, también ahí podemos llegar a formar un ídolo, mis hermanos, de aquel pastor, de aquel ministro, que obviamente hay que obedecerlos, sujetarse a la palabra que Dios envía y honrarlos, ¿verdad? Pero siempre teniendo mucho cuidado de no idolatrar. ¿Sí me explico? Y a veces quizás también Dios va a permitir quizás un roce, quizás quizás una debilidad, para acordarnos, pues que también son de carne y hueso, ¿sí? Y no es para que critiquemos o ya no atendamos al consejo que viene de parte de Dios cuando ellos nos enseñan. No, es simplemente que recordemos, ya se me estaba haciendo un ídolo aquel ministro. Entonces, por eso, aquella pequeña cosita, para que yo lo bajara del pedestal. ¿Sí me explico, mis hermanos? Porque también podemos caer en eso, en llegar a idolatrar a los ministros, ¿sí? Acuérdense que el único que debemos de adorar es a Dios, ¿sí? Y porque aparte nada podemos nosotros hacer si no lo hace Él a través de nosotros. Como hace una vez la pastora que dijo su papá, si Dios no mete la mano en el guante, nada pasa. Entonces, si Él no hace esto, nosotros no pudiéramos. ¿Sí me explico? Nada. No sé los demás, pero ya que nos toca, estamos con el Jesús en la boca. Estamos con el Jesús en la boca. Porque tenemos nervios, porque acuérdense que pues da nervios. Y aunque a veces no parezca, si está uno ahí nervioso, pero dice uno, ahí voy, vas. Entonces, porque dice, Señor, yo te quiero agradecer. Y yo quiero agradecer todo lo que tú has hecho conmigo. Y si tú me estás dando la oportunidad de servirte, Señor, gracias. Gracias porque tú nos das la oportunidad de servir. Y sabe, mis hermanos, Dios nunca hace excepción de personas. Eso. Somos nosotros los que hacemos la diferencia. Por ejemplo, lo vemos en los hermanos de Caín y Abel. Ambos ofrecieron, pero la ofrenda de Abel fue más grata porque iba con un corazón totalmente lleno de amor a Dios, y el otro corazón era diferente, ¿sí? Otra cosa que a veces podemos decir, ¿y por qué
no me pasan, o por qué no paso, porque como que todos pasan y a mí me están dejando ahí. Quizás es porque el servicio o el ministerio se ha convertido en un ídolo en nuestras vidas. O sea, a lo mejor en nuestra mente es, pues yo sí quiero servir a Dios y lo anhelamos con todo nuestro corazón, pero si ya eso también se convirtió en un ídolo en nuestras vidas, Dios nos va a detener y no nos va a dar luz verde a poderle servir. ¿Por qué? Porque hasta ese servicio ya es un ídolo y no nos lo puede dar hasta que no se lo entreguemos a nuestro corazón, ¿sí? De decirle, Señor, esto, el ministerio, el servicio, no me había fijado y también es un ídolo en mi vida. Perdóname y lo quiero entregar. ¿Y sabe qué, mi hermano? Cuando lo logremos crucificar, Dios nos puede dar luz verde, porque ya eso ya no va a ser lo que nos tenga acá, no va a estar el corazón allá en el ministerio. ¿Sí me explico? Porque también ahí puede ser un ídolo y decimos, ¿y por qué no nos dan oportunidad? ¿Y qué pasa? Bueno, quizás ahí está el ídolo y hasta que no lo crucifiquemos, Dios no nos puede dar luz verde, entre muchas cosas, ¿verdad, mis hermanos? Fruto, la visión de la iglesia, la paternidad, el honrar a Dios, pero es parte de, ¿sí? El que el ministerio no sea un ídolo en mi vida para que Dios me lo pueda dar, también es parte de, que no sea un ídolo, ¿sí? Y más cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué más me quedé? Ahí en 1 Timoteo 6:17, si nos lo ponen por favor. 1 Timoteo 6:17. Dice, los ricos de este siglo mandan, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, y que echen mano de la vida eterna. ¿Sí? Entonces ahí nos dice que los de este mundo echan mano de las riquezas. ¿Se acuerdan del joven rico? Que Jesús también le hizo un llamado a él. Y él había hecho, que le dijo, he guardado los mandamientos, pero a la hora que le dice que venda todas sus posesiones económicas, eso ya no lo pudo hacer. Entonces, porque él tenía su corazón ahí, o sea, sí había faltado a uno, era idólatra, no tenía a Dios, no estaba cumpliendo el primer mandamiento, no amaba a Dios por sobre todas las cosas. Por eso al momento en que le pide las riquezas, no las soltó, ¿sí? Y fíjense, tomó una mala decisión, porque ven que en una parte de los evangelios dice uno de los discípulos, Señor, ¿y qué recompensa tenemos? Si hemos dejado todo, familia, hijos, todo lo dejamos por ti. Y Jesús le dice, van a recibir 100 veces más de lo que dejaron. Fíjense, o sea, la recompensa es muy grande, pero que tampoco ese es el motivo por dejarlo todo, ¿verdad? El recibir 100 veces más, sino que el anhelo sea, Señor, yo quiero estar más juntito de ti. Ya ve que dice ahí en Apocalipsis, al que venciere, dice 7 veces, ¿verdad? Y en la última dice, le daré que se siente conmigo en mi trono como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Entonces, que el anhelo de nuestro corazón sea vencer y seguir avanzando esos 7 escalones, pero para poder estar más cerca de Él. Porque imagínense, dice que al que venciere se podrá sentar ahí en la silla con Jesús. O sea, muchos van a estar ahí, multitudes, pero pocos van a estar sentados en la silla junto a Jesús. Sí, que ese sea yo quiero estar contigo lo más cerquita posible. No el premio de las 100 veces más de lo que deje, sino estar contigo lo más cerquita posible. ¿Sí? Entonces, Dios anhela que sigamos creciendo y avanzando,
y vayamos de gloria en gloria, ¿sí? Dejando ídolo tras ídolo, ¿sí? Y podamos ser ese Leví, que podamos ofrecer banquete, y vidas que estuvieron en una condición similar a nosotros, podamos restaurarles, ¿sí? Una mujer samaritana, que pregonemos el evangelio y muchos vengan a los pies de Cristo. Y acuérdense que si somos samaritanos, acuérdense que samaritanos eran mitad judíos, mitad gentiles, lo mismo que somos nosotros, doble naturaleza, una naturaleza divina, una naturaleza todavía ahí caída, que ahí las traemos las dos, samaritanos, y Jesús, el buen samaritano, 100% Dios, 100% hombre. Entonces, pero Dios desea que nosotros como esta iglesia avancemos y dejemos todo para servirle y hacer discípulos, ¿sí? Y concluyamos la obra que Él empezó. Juan 3:16. Se me fue Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Él desea que esto llegue hasta el último rincón de la tierra, ¿sí? Pero tenemos que amarlo con todo nuestro ser, porque imagínense si nos dice, te voy a enviar a, no sé, al Polo Norte, o te voy a mandar a China, o te voy a mandar a, no sé, a Rusia, allá a la montaña más alta, ¿sí? Y nosotros, híjole, no, ¿sabes qué? Mejor no, ahí dale la chance a otro, imagínense. Pero alguien que ama a Dios va a decir, a donde me envíes, ¿sí? Pero necesitamos amarlo, ¿sí? Para que cuando Él nos envíe no sea como que, híjole, no, es que mi ídolo, mi casa, mi familia, mi trabajo, ¿y cómo voy a dejar esto? No, Dios nos dice, es que déjalo todo, deja tus ídolos, déjalos para servir, ¿sí? Que nada estorbe nuestro corazón, para poderle dar a Dios una ofrenda del todo quemada, un corazón completamente agradecido, porque Él es digno, mis hermanos, ¿sí? Aun cuando no nos llevará al cielo, aún así deberíamos de honrarle y adorarle y servirle, porque Él es Dios y se lo merece. Ahora con mayor razón, si nos va a dar tantas cosas que no lo merecemos, nada, pero Él es tan bueno que dice que cada día nos colma de favores y de misericordias. Entonces Dios desea ser el primero en nuestras vidas. ¿Y qué les parece si hacemos una oración, mis hermanos? Gracias, bendito Padre Celestial, te damos, Señor, gracias porque tú nos quieres, Padre, con tanto amor, Señor. Gracias porque tu deseo, Padre, es seguir limpiando nuestras vidas, es seguir limpiando nuestros corazones, Señor. Es que toda idolatría, Señor, toda venda de nuestros ojos, Señor, toda estructura mental, todo, Señor, que aún está ahí en nosotros, Señor, siga siendo destruido, Padre, y que cada vez, cada uno de nosotros, Señor, avancemos, Señor, y que crezcamos a esa imagen de tu Hijo, Señor, para que podamos administrar, Señor, lo que tú quieres depositar en las manos de cada uno de nosotros, Señor. Pero tú necesitas, Padre, vidas que te amen por completo, vidas que estén dispuestos a dejarlo todo, Señor, a levantarse, a seguirte, Señor, a ofrecerte, Señor, banquete, Señor. Padre bendito celestial, ayúdanos a ser como ese Leví, Señor, que vemos ahorita en las escrituras, Padre, que fue como una transformación muy rápida, Señor, porque el tiempo se acorta, Señor, y tú vienes pronto, Señor, y aún muchas vidas faltan de escuchar el mensaje de las buenas nuevas de salvación, Señor. Y sabemos, Padre, que tampoco se trata solo de hacer activismo, ir de casa en casa, sino de que logremos obtener una estatura, Señor, para que podamos interceder de la manera correcta, Señor.
Y estos tiempos, estos viernes, Señor, es precisamente para eso, Padre, donde tú nos convocas, Padre, como iglesia, para pedir por tus necesidades, para pedir, Señor, por las almas, Señor, por esas vidas que aún están ahí en el mundo, Señor, que aún no te conocen, Señor. Padre, ayúdanos a ser esos discípulos que hagan más discípulos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que crezcamos, Señor, demos una medida, Señor, aceptable, Padre, para que podamos ir, Señor, y ser de bendición, Padre, a cada vida, a cada familia, Señor, que tú nos envíes, bendito Padre Celestial. Y en esta noche, Señor, bendecimos esta colonia, Señor, Las Margaritas, Señor. Gracias por esta colonia, Señor. Los bendecimos a cada familia, a cada matrimonio, a cada vida, Señor, de este lugar, Señor. Y declaramos, Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, les convence de pecado, de justicia, de juicio, Señor. Que veremos la salvación, Señor, en esta colonia. Veremos cómo las vidas, Señor, empiezan a tener esa inquietud, esa incomodidad de buscarte, Señor. Y cómo vienen uno a uno, Señor, a la casa a buscar, Señor, sin necesidad de tengamos que ir tanto por ellos, sino que tú mismo, Señor, los atraes con cuerdas de amor, Señor, a cada vida, bendito Padre Celestial. Bendecimos a cada vida, Señor, que se le ha entregado un folleto, Señor, a lo largo de todos estos años, Señor, en que se ha salido a evangelizar, Padre, desde que estábamos en Fraccionamiento Ana, Señor, y en esta colonia, Señor, en el crucero, en la clínica 71, Señor, cada vida a la que se le entrega un boleto, un boleto, sí, Señor, un boleto para el cielo, porque ese es el plan de salvación, Señor. Es como un boleto para el cielo, como decía mi sobrina cuando salíamos a evangelizar, y ella daba los volantitos y decía: tenga un boleto para el cielo, en esa inocencia, pero es cierto, es un boleto para el cielo. Padre bendito celestial, a cada vida, Señor, que ha tenido ese plan de salvación, Señor, hoy rogamos, Señor, que tú toques su corazón, Señor, que tu Santo Espíritu les convenza, Señor, que les convenza, Padre, a cada vida que se le ha hablado, Señor, que sus corazones sean dóciles, Padre, que no hagan oídos sordos a tu llamado, Señor, sino que ellos también puedan levantarse y seguirte, Señor, porque tú los has escogido, Señor. Por eso es que has enviado por ellos a cada vida que se le ha entregado una invitación, un boleto del evangelismo. Es una vida que tú anhelas, Señor. Es un propósito, Señor. Es una vida que está en tu corazón, Señor. Y hoy los bendecimos, Señor, a cada vida, Señor, que tú tienes en tus sueños, en tus planes. Y declaramos que cada vida, Señor, viene a tus pies, Señor, que son restaurados, que son capacitados y también enviados, Señor, a vivir la función por la cual tú los creaste, Señor. Gracias por cada vida, Señor, que están aquí, Señor. Gracias porque tú has ido haciendo crecer esta iglesia, Señor. Gracias por la vida, Señor, de mis hermanos, Sol, de mi hermano Roger, de mi hermano Ulises y mi otro hermano, Señor, que estarán también, Señor, compartiéndonos tu palabra, Señor. Porque como le decía la vez pasada a una hermana, debemos de gozarnos mucho, Señor, cuando vemos que Dios está levantando nuevas vidas, porque entre más vidas haya, Señor, que vayan avanzando, Señor, la iglesia se hace más fuerte, se hace más poderosa, tiene más territorio, puede alcanzar más, Señor. Entonces, Padre, gracias por estas vidas, Señor. Gracias por la vida de Jaciel, de Irving, Señor, que también nos comparten la palabra, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Señor, que tú sigas
glorificándote en sus vidas, Señor, y sigas limpiándolos y llevándolos de gloria en gloria, Señor. Muchas gracias por la vida de Yuri, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has enseñado a través de tu hija, Señor. Gracias, Padre, por este precioso regalo que nos has dado, Señor. Como dice tu palabra, que llevaste cautiva la cautividad y subiste y diste dones a los hombres, porque cada ministerio, bendito Padre Celestial, es un don, es un regalo para los hombres. Gracias, Padre, por este precioso apostolado, Señor. Gracias por la vida de mi hermana Connie, Señor, tu profeta, Señor. Gracias, Padre, porque hay más profetas en tu casa, Señor, porque es tan necesaria la profecía, Señor, para que tu pueblo no se desenfrene, Señor. Gracias, bendito Dios, por la vida de nuestros pastores, Señor. Los bendecimos sus vidas, su matrimonio, sus hijos, todo lo que ellos son, todo lo que ellos representan, Señor. Gracias, Padre, por esta casa, Señor. Gracias, bendito Dios, por cada uno de los niños, de los jóvenes, Señor, de los matrimonios, bendito Padre Celestial. Que seas tú, bendito Dios, siguiéndonos sanando, liberando, restaurando, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Te bendecimos, Padre Celestial, y te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, porque solo tú eres digno, Señor, de recibirla, Señor, porque tú eres el único, Señor, grande, sabio, perfecto. Te adoramos, te bendecimos, precioso Cordero de Dios, y te damos gracias, gracias, Espíritu Santo, por tu consejo. Gracias, Padre Celestial, por habernos adoptado como tus hijos. Gracias por haber decidido amarnos, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por haber tomado nuestro lugar en esa cruz del Calvario. Gracias por cada una de tus intercesiones a nuestras vidas día con día, Señor. Gracias porque tú sigues orando por nosotros, sigues intercediendo ante el Padre por cada uno de nosotros. Gracias, ayúdanos a amarte y agradecerte por todo lo que tú hiciste, haces y seguirás haciendo. Te bendecimos, precioso Dios, te bendecimos, Espíritu Santo, te bendecimos, Señor Jesús, y gracias, gracias por todo lo que nos han dado, Señor, porque si estamos aquí es por ustedes, por ti, Padre, que decidiste amarnos. Gracias, Señor Jesús, porque decidiste tomar nuestro lugar en la cruz. Y gracias, Espíritu Santo, por convencernos de ese pecado, de esa justicia, de ese juicio. Gracias, los bendecimos y les damos las gracias porque han sido buenos para con nosotros. Gracias, Padre Celestial. Recibe toda la gloria, toda la honra. Amén y amén.